Cordial saludo. Este es el prototipo del desfibrilador. Está compuesto por un graficador en donde se presenta la señal de electrocardiografía, un graficador para la señal bipolar y uno para la señal monopolar. Aquí en este subpanel se presentan todos los datos de la onda bipolar: la potencia, la corriente, el voltaje y la corriente del pico negativo. En este se presentan todos los datos de la señal monopolar: la potencia, el voltaje y la corriente. Tenemos el botón de carga, el botón de descarga, el botón de sincronismo, este control que me sirve para elegir entre la señal monopolar y la señal bipolar. Aquí tenemos el voltaje de carga del capacitor y el capacitor. Tenemos un indicador para el tiempo. Este me muestra los 5 segundos después de una descarga. Aquí me sale el valor de resistencia, que para este caso es de 50 ohmios. Tenemos dos controles rotatorios CANOP, uno para la energía, va de 200 a 400 con incrementos de 50, y el otro para las pulsaciones por minuto, que van de 0 a 80 en este caso, pero pues se maneja a 75. Aquí en la parte inferior encontramos la batería. Cuando yo toco la batería, pues él me va a hacer el cambio de AC a DC. En este costado encontramos las dos palas, la de Apex y la de esternón. Desde acá podemos realizar la carga del condensador, la configuración de energía y la descarga. Entonces, para el funcionamiento llevamos las pulsaciones por minuto a 75 aproximadamente. Y aquí vemos que ya tenemos señal de electrocardiografía y es un ritmo sinusal normal. Cuando las pulsaciones por minuto están por arriba de 20, no me permite hacer ningún tipo de acción. Me bloquea las funciones de desfibrilación. Cuando las pulsaciones por minuto bajan de 20, ya vemos que se me habilitan también los graficadores de las dos señales de choque. Seleccionamos el tipo de onda, si la queremos monopolar o bipolar. Seleccionamos la energía. Vamos a dejarla en aproximadamente 250 joules. Y aquí vemos que el tipo de onda seleccionada fue monopolar. Entonces vemos que está de 0 a aproximadamente el valor de corriente, que es 35 amperios. Si seleccionamos bipolar, aquí vemos que cumple con la relación de que el pico negativo tiene que ser un tercio del pico positivo y que debe estar aproximadamente en 20-24 amperios y el pico negativo en 8 aproximadamente. Entonces ahí vemos que cumple con la relación. Después de eso podemos realizar la carga desde el panel frontal del equipo y también la podemos realizar desde las paletas. Vamos a realizarla desde el panel frontal y aquí vemos que va incrementando el voltaje. El capacitor tiene que quedar aproximadamente a 1237 voltios. Me genera alarma auditiva y visual de carga. Si yo no oprimo el botón de sincronismo, no me permite realizar la descarga. Esa función queda bloqueada, ni desde las paletas ni desde el panel frontal. Y una vez yo aplique el botón de sincronismo, entonces ahí él sincroniza para detectar los picos R y no desfibrilar en el pico R, sino terminado ya el complejo QRST después de la onda T. Y yo puedo hacer la descarga también desde el panel frontal del equipo o desde las paletas. Una cosa que se me olvidó mencionar es que si yo cambio de tipo de onda de choque entre bipolar y monopolar, también me sale la frecuencia, muestra la frecuencia. Entonces vamos a realizar la descarga desde el panel frontal.
Aquí vemos que él cuenta los 5 segundos que se vació y en este costado nos sale la espiga en el primer en esta parte de la graficadora nos sale la espiga de la descarga. Ahora vamos a realizar una carga desde la paleta. Aquí vemos que el condensador se está cargando, está incrementando el voltaje, está oprimido el botón de sincronismo, ya me generó la alarma y realizamos una descarga desde la paleta. Y ahí vemos la espiga, ya pasaron los 5 segundos. Ahora vamos a realizar un cambio de la potencia desde las paletas. Entonces si yo varío esta perilla también se ajusta con ese dato y me cambia los valores de potencia, corriente y voltaje. En la parte inferior del panel frontal encontramos la batería. Entonces si yo la toco, él hace el cambio pues entre el voltaje alterno y el voltaje directo, que vendría siendo lo análogo a conectar o desconectarla. En el diagrama de bloques para el código entonces encontramos un case general, que es el que me habilita o deshabilita las funciones de desfibrilación. Aquí tenemos las dos perillas. Con este bloque lo que hacemos es mirar si hay algún cambio respecto al dato anterior, y si lo hay, entonces con la compuerta AND él ingresa al case, que me da un 1 si las dos entradas son 1, y me reescribe en la otra variable lo que está en ese canop, y por eso es que si yo cambio uno se cambia la otra. Me manda ese dato en la variable energía, y con ese dato de energía yo calculo la potencia, la corriente, el voltaje. En este caso el voltaje del pico negativo porque estamos en la señal bipolar, la frecuencia que sería de 125 Hz. Aquí vemos el caso de la monopolar, igual cambia el dato de tiempo y eso ya hace que cambien los valores de potencia, corriente, voltaje y etcétera. Para la carga la podemos realizar desde el panel frontal o desde las paletas, y utilizamos una compuerta OR para entrar al caso. Entonces con la iteración él me va realizando la carga y me va realizando una comparación con una variable que se llama voltaje de carga, y una vez cumpla con esta condición entonces él ingresa a este case y ahí es donde me genera la alarma auditiva y la alarma visual de que ya se encuentra cargado. Aquí controlamos el sincronismo y controlamos la descarga. Entonces si el sincronismo no está activado, el equipo no me va a permitir descargar ni desde el panel ni desde las paletas. También hacemos uso de una compuerta OR para eso. Cuando se oprime el pulsador de alguno de los dos, entonces él ingresa acá a este case, descarga el condensador y hace este ciclo while con un retardo de 1 segundo, 5 veces para el retardo de los 5 segundos. Cuando yo habilito la descarga, ese pulso también me sirve para habilitar este relay. Este relay permite que pase una señal arbitraria de electrocardiografía, que es donde tenemos la espiga, y en el caso falso de la descarga, entonces me está generando la señal electrocardiográfica normal, sin la espiga. Aquí encontramos todas las variables, y por último tenemos el case para donde se realiza el cambio de voltaje alterno a voltaje directo.